Buenos días para todos, compañeros. Mi nombre es Felipe Muñoz Urbano y hoy voy a presentar este trabajo titulado Neurociencia Cognitiva, Neuroeducación y Filosofía para Niños. Junto con mis compañeros Duy Vanessa Angulo, Osber Giovanni Cucas, Jason Fernando Gómez, Hugo Alfonso Ruiz, del grupo 59 del curso Filosofía para Niños. Bueno, en esta presentación reflexionaremos sobre qué es la neurociencia cognitiva, cuáles son sus aportes a la educación y cómo estos conocimientos pues, han contribuido a la formación de los niños en forma crítica, de forma reflexiva, más participativa en cuanto a los procesos de aprendizaje. En este video introductorio tenemos un video que habla sobre el cerebro versus el aula. Eh, este video pues es del creador Aprendiendo con Rat, lo saqué de la plataforma de TikTok. Este video plantea una reflexión importante sobre la relación entre el funcionamiento del cerebro y las prácticas educativas tradicionales. Nos muestra que aprender pues no depende únicamente de memorizar información, sino también de factores como lo son la emoción, la atención, la motivación y la manera en que se desarrollan las experiencias dentro del aula. Si quieres, puedes presentarlo, compañero. Desde una perspectiva neurocientífica, las teorías educativas modernas se fundamentan en principios sólidos sobre cómo el cerebro aprende. El constructivismo, por ejemplo, resuena con el concepto de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse, formando nuevas conexiones neuronales, como resultado de la experiencia. El aprendizaje activo, los proyectos y la resolución de problemas estimulan regiones cerebrales clave como el córtex prefrontal, responsable de las funciones ejecutivas, de una manera que la escucha pasiva no puede igualar. La teoría de Vygotsky sobre la zona de desarrollo próximo sugiere que el aprendizaje se optimiza cuando un individuo recibe ayuda de alguien más diestro. En un escenario ideal, un maestro facilitaría este andamiaje cognitivo para cada estudiante. Sin embargo, en un aula de 40, la atención del maestro se convierte en un recurso escaso, lo que limita severamente la posibilidad de aplicar estos mecanismos neurológicamente óptimos de manera consistente y equitativa para todos los presentes. Listo, bueno, como miramos, podemos pues comprender que la neurociencia cognitiva se ha convertido en un apoyo importante para entender mejor cómo aprenden los estudiantes y cómo se puede fortalecer los procesos educativos. Miramos en el video que a mayor número de estudiantes va a ser mucho más difícil enseñarles, ¿no? Va a ser mucho más complejo brindarles una información y un conocimiento un poco más equilibrado. Desde una Introducción. Muy buenos días para todos. Esta es la oportunidad que vamos a presentar nuestra actividad correspondiente a la fase 4 del curso Filosofía para Niños relacionado con la neurofilosofía para niños y la metodología de la comunidad de la indagación. Durante esta presentación abordaremos diferentes temas relacionados con la neurociencia cognitiva y la neuroeducación y la importancia del programa de Matthew Lipman de la educación actual. Asimismo, reflexionaremos sobre las neurociencias cognitivas han permitido comprender mejor los procesos de aprendizaje de manera filosófica para niños, fortaleciendo sus habilidades con el pensamiento crítico, más creativo y reflexionar mediante el diálogo y la participación activa. También desarrollaremos algunas preguntas orientadoras propuestas en la guía de la actividad,
con el fin de generar un espacio de reflexión, análisis y construcción colectiva del conocimiento. Eh, Esperaremos que esta presentación nos permita comprender la importancia de transformar las prácticas educativas tradicionales hacia metodologías más participativas y humanas y significativas para todos los estudiantes. Los objetivos. Bueno, en esta parte presentamos los objetivos que orientan nuestro trabajo. En primer lugar, nos encontramos con el objetivo general. Lo que se va a realizar en este espacio es analizar la relación entre la neurociencia cognitiva, la neuroeducación y el programa de filosofía para niños a través de la reflexión filosófica y la comunidad de indagación. Em, Todo esto con el propósito de fortalecer las prácticas educativas que favorezcan el desarrollo integral del estudiante. Bueno, ahora bien, para alcanzar este objetivo general se plantearon varios objetivos específicos. El primero consiste en comprender es la neurociencia cognitiva y reconocer su importancia dentro de los procesos de aprendizaje. Esto nos permite entender cómo funciona el cerebro cuando aprendemos, cuando pensamos, bueno, o resolvemos problemas. El segundo objetivo es identificar las implicaciones de las neurociencias cognitivas en el ámbito educativo, es decir, analizar cómo estos hallazgos científicos pueden influir y mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Como tercer objetivo, buscamos reflexionar sobre las transformaciones necesarias en la práctica educativa de la neuroeducación. Esto implica pensar en nuevas formas de enseñar para responder mejor a las necesidades y características de los estudiantes. Finalmente, el cuarto objetivo propone relacionar los principios de filosofía para niños con los aportes de la neuroeducación, reconociendo como el diálogo, el pensamiento crítico y la comunidad de indagación pueden verse completamente complementarse con el conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro. Bueno, en fin, estos objetivos nos orientan a una reflexión y nos permiten comprender la importancia de integrar la neurociencia y la filosofía en los procesos educativos. Competencias. Mi nombre es Jason y les voy a hablar un poco sobre las competencias. Pensamiento crítico. Se analiza y argumenta ideas relacionadas con la neurociencia cognitiva y su impacto en la educación. El pensamiento crítico se propone nuevas formas de enseñanza basadas en la neuroeducación y el aprendizaje cognitivo. Pensamiento cuidadoso. En este espacio se da lugar al respeto por las opiniones de los demás y la participación de manera empática con la comunidad de indagación. Presentación. Bueno, compañeros, buenos días. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que nos presenta o lo que abordaremos nosotros en esta comunidad de indagación. Y es, primero, la relación entre la neurociencia cognitiva, la neuroeducación y el programa de filosofía para niños. A través del diálogo filosófico, la argumentación y la reflexión colectiva, los participantes analizarán cómo los avances sobre el funcionamiento del cerebro pueden transformar las prácticas educativas y fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes. Estos temas aquí presentados, a mi manera de ver, llegan a fortalecer mucho nuestra formación docente. Entonces, son de mucha riqueza pedagógica e intelectual para nosotros. ¿Listo? Bueno, como plan de discusión tenemos la primera pregunta sobre qué es la neurociencia cognitiva. Bueno, partimos de que la neurociencia cognitiva es una disciplina, ¿sí?
que estudia cómo funciona el cerebro y cómo éste se relaciona con procesos mentales como lo son la memoria, el lenguaje, la atención y principalmente el aprendizaje, que es lo que nos compete a nosotros como docentes. En otras palabras, esta disciplina busca entender cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo es que el cerebro procesa toda esa información que recibimos del mundo exterior, del mundo de nuestro entorno. Bueno, esta área reúne conocimientos de diferentes ciencias como la neurología, la psicología y la biología, con el fin de explicar mejor el comportamiento humano y los procesos de aprendizaje. Gracias a diferentes avances científicos y tecnológicos, hoy sabemos que aprender no significa solamente memorizar información. Aprender pues va mucho más allá, ¿no? El aprender implica que el cerebro forme nuevas conexiones neuronales a partir de las experiencias y a partir de las emociones y también de la interacción con otras personas y con el ambiente. Bueno, por eso la palabra neuroeducación, la cual busca llevar estos conocimientos del cerebro al aula, a las prácticas de enseñanza. La idea es que todos los docentes puedan comprender mejor cómo aprenden, cómo es que aprenden los estudiantes y así utilizar estrategias más variadas, más dinámicas, que sean más innovadoras, ¿sí? Bueno, podemos citar al autor Vélez Díaz, 2024, quien resalta que es fundamental comprender el modo en que opera el cerebro humano, su naturaleza, capacidades y potencialidades para lograr mayores rendimientos. Esto quiere decir entonces que en la educación necesita apoyarse de los avances científicos para responder mejor a las necesidades del aprendizaje. Eso es, compañeros. Para nuestra pregunta, ¿cómo debe transformarse la práctica educativa en relación a la neuroeducación? Es importante transformar la práctica educativa a la luz de la neuroeducación. No es aplicar recetas llamativas, sino asumir un compromiso crítico y humanista. Esa transformación debe darse en dos ejes fundamentales. Primer eje, desmitificando la mente. Como señala Pavet Domínguez, debemos ejercer una reflexión crítica para limpiar nuestras aulas de los neuromitos, esas falsas creencias sin base científica. La neuroeducación real exige que dejemos de ser consumidores pasivos de modas y empecemos a diseñar entornos basados en la evidencia y la plasticidad cerebral. Como segundo, humanizando el cerebro, siguiendo a Vélez, la neurofilosofía nos recuerda que el cerebro no es una máquina de memorización, sino un órgano que se emociona y piensa críticamente. La práctica debe transformarse en un espacio de asombro, diálogo y juego, donde se estimule el pensamiento complejo desde la infancia, utilizando la experiencia real y el contexto. Es decir, que la educación se transforma cuando unimos la ciencia con la sensibilidad pedagógica, desarmando mitos y activando el pensamiento crítico. La segunda pregunta. ¿Cómo debe transformarse la práctica educativa en relación de la neuroeducación? ¿Quién tenía esta pregunta? ¿Quién le correspondió? Bueno, ¿cómo debe transformarse la práctica educativa
en relación a la neuroeducación. La práctica educativa en relación a la neuroeducación debe transformarse en una mediación crítica e interdisciplinar que rechace las recetas simplistas. Esto exige, por un lado, una reflexión profunda para limpiar las aulas de los neuromitos o falsas creencias sin bases científicas. Estos neuromitos, a veces nosotros escuchamos por ahí que la gente dice que aprendemos más con un lado del cerebro que con el otro. Bueno, este tipo de concepciones, limpiarlas, sacarlas y basarnos más en las evidencias de estos estudios neurocientíficos. Y por otro lado, asumir una perspectiva neurofilosófica donde el cerebro se entienda como un órgano social que se emociona y piensa en común. Así, la enseñanza debe migrar de la memorización rígida hacia la creación de entornos de diálogo, asombro, experiencias contextualizadas, uniendo con sensibilidad la evidencia científica, el pensamiento crítico y la realidad cultural de los estudiantes. Sí, ¿Puede volverse un ajá. poquito, compañero, a la primera pregunta, que es la que me correspondía anteriormente a la que habló el compañero? Es estas las implicaciones de los hallazgos de la neurociencia cognitiva en la educación. Eso, esa sería. Ujú. Los hallazgos de la neurociencia cognitiva han traído consigo transformaciones importantes para la educación, ya que nos permiten comprender con mayor precisión cómo funciona el cerebro durante el proceso de aprendizaje. Estos conocimientos han demostrado que aprender no es solo acumular información, sino construir y fortalecer conexiones neuronales que dependen directamente de factores como la atención, la memoria, la motivación y muy especialmente en las emociones. Gracias a esto, hoy sabemos que los métodos de enseñanza deben adaptarse al desarrollo evolutivo de cada estudiante, respetar sus ritmos individuales y favorecer la participación activa, ya que el cerebro aprende mejor cuando se siente seguro, interesado y puede relacionar lo nuevo con lo que ya conoce. En consecuencia, estas implicaciones invitan a diseñar estrategias pedagógicas más efectivas, centradas en cómo aprender realmente el ser humano, logrando que la educación sea más significativa, profunda y duradera. Sí, complementando un poco lo que decía allí el compañero en este punto, ahorita hablábamos de que había que pasar de estos neuromitos y basarnos más bien en las evidencias o los hallazgos que estos estudios neurocientíficos han evidenciado. Con base a lo que el compañero dice allí, por eso hoy podemos nosotros gozar de nuevas pedagogías que dan al estudiante esa herramienta para construir un pensamiento más autónomo y cierta independencia frente a las pedagogías tradicionales que limitaban solamente a los estudiantes a memorizar, a aprender únicamente lo que el docente les exponía, a ser un receptor pasivo del conocimiento. En cambio que estos hallazgos nos dan las herramientas para que hoy en día se pueda construir un pensamiento significativo desde la autonomía y libertad de pensamiento de los estudiantes. Entonces me parece muy importante allí esta parte, porque ha Así es, abierto, compañero. digamos, el mundo pedagógico a salirse de un centro que tenía al maestro como el protagonista, quien impartía el conocimiento, y al estudiante como un simple receptor de información. Ah, Muy bien. claro. Los docentes ahora son innovadores, investigan, crean, forman,
Entonces, y mediante la tecnología ha sido un desarrollo amplio que ha permitido un mejor desarrollo en las infancias, ¿no? Creo que Sí, sí, es sí. un tema muy amplio que permite siempre nuevos conocimientos y que los estudiantes siempre estén aprendiendo significativamente, que sean activos, que dejen de ser pasivos y que sean siempre autónomos de su propio conocimiento. Excelente, sí, sí, sí. Bueno, podemos continuar. ¿De qué manera el programa de filosofía para niños es consecuente con los desarrollos de la neuroeducación? En primer lugar, la filosofía para niños fortalece el pensamiento crítico, creativo y reflexivo, ya que nos permite que los estudiantes analicen situaciones, expresen sus ideas y construyan sus argumentos propios. También muy importante porque actualmente la educación no solo busca que los estudiantes memoricen toda la información, sino que también aprendan a pensar por sí mismos. Además, esta metodología se promueve el aprendizaje mediante el diálogo y la participación activa. En la comunidad de la indagación, los estudiantes participan constantemente, realizan preguntas, escuchan las diferentes opiniones y reflexionan colectivamente sobre distintos temas. Otros aspectos importantes es que la filosofía para niños estimula la curiosidad, el asombro y la formulación de preguntas. La neuroeducación afirma que el cerebro aprende mejor cuando existe interés y motivación. Y precisamente esta propuesta pedagógica aprovecha la curiosidad natural de los niños para fortalecer el aprendizaje. De igual manera, se reconoce la importancia de las emociones. Es el aprendizaje porque un ambiente basado en el respeto, la escucha y la confianza favorece que los estudiantes se expresen libremente y desarrollen mayor seguridad en sí mismos. También favorece la interacción social y la construcción colectiva del conocimiento, debido que el aprendizaje no ocurra de manera individual, sino mediante el intercambio de ideas y expresiones entre todos los participantes. Y finalmente, la filosofía para niños desarrolla habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que ayudan a los estudiantes a comprender mejor su realidad y participación de manera más crítica y reflexiva en la sociedad. Como reflexión final, considero que la neuroeducación y la filosofía para niños coinciden en que aprender no significa únicamente memorizar contenido, sino comprender, reflexionar y construir conocimientos de manera significativa. Perfecto. Yo quisiera complementar un poco lo que allí el compañero nos compartía. Y es que, pues, como estamos evidenciando aquí, los estudios neurocientíficos han dejado hallazgos importantes para el tema de la pedagogía, para el tema de enseñar. Y uno de esos hallazgos es que en la pedagogía, el tema de las emociones y la curiosidad son esenciales para el aprendizaje. ¿Sí? Y son compatibles la neuroeducación y la filosofía para niños porque se basan desde el tema del asombro, el tema de la curiosidad, el tema de las emociones como principio epistémico, es decir, como principios que nos ayudan a encontrar el conocimiento. Entonces, son tremendamente compatibles porque parten en ese punto y en los otros puntos que el compañero aquí nos ha expuesto, se unen, se unen. Y como les digo, estos hallazgos son los que nosotros debemos, desde lo que debemos partir, alejarnos, como compartíamos ahora, de todos estos mitos que se aprende de esta manera, que no aprendemos si hacemos esto. No, es desde los hallazgos que la neurociencia nos ha dado. Entonces es importante esto del asombro, las emociones,
desde allí podemos conocer. La filosofía para niños nos da esto como herramienta. La neuroeducación también nos la presenta como herramienta para el conocimiento. Claro, para ayer partí. Así de, compañero. Seguimos con la conclusión. Pregunta falta. Filosófica. Bueno, sí, esta me corresponde a mí, la pregunta filosófica. ¿Para qué debe la educación incorporar los aportes de la neurociencia cognitiva en la formación de niños críticos y reflexivos? Bueno, importante aquí que para formar niños críticos, reflexivos y con un pensamiento autónomo, la educación ya no debe centrarse únicamente en pedagogías tradicionales, que solamente tienen como centro o como protagonista del conocimiento al maestro y que relega al estudiante allá como un simple receptor de conocimiento, sino que la educación debe incluir estos hallazgos neurocientíficos, debe incluirlos porque estos traen pedagogías más constructivistas que ayudan al estudiante a construir su propio pensamiento, ¿sí? Que ayudan al estudiante a ser protagonista de su aprendizaje. Entonces, por eso esto es importante. Y entonces, de esta manera, la educación debe incorporar estos estudios, estos hallazgos neurocientíficos, porque dan la facilidad, permiten que el estudiante pueda construirse como ente reflexivo, autónomo y crítico desde el pensamiento constructivista. Muy cierto. Es por ello entonces que a modo de conclusión es importante reconocer y tener en cuenta lo que nos da la neurociencia, que nos dice que es importante proporcionar el fundamento científico para comprender cómo el cerebro procesa, almacena y recupera información mediante funciones superiores como la memoria, la atención y el lenguaje. Al trasladar estos hallazgos al ámbito educativo, se hace indispensable una transformación profunda de la práctica pedagógica, que abandone los modelos de memorización rígida y transite hacia una mediación crítica e indisciplinar. Es decir, que de acuerdo con Pillares Domínguez 2021, este cambio exige una rigurosa vigilancia epistemológica por parte de los docentes para detectar y desmantelar los llamados neuromitos, aquellas falsas creencias o modas que carecen de sustento biológico real. De este modo, la neuroeducación real obliga a diseñar entornos de enseñanza multisensoriales basados en la evidencia científica, en el respeto a la neuroplasticidad del estudiante, al reconocimiento que el cerebro es un órgano profundamente social que se activa mediante el asombro, la curiosidad. Esta es una visión biológica y humanista que encuentra una perfecta sinergia con el programa de filosofía para niños, el cual desde la perspectiva neurofilosófica expuesta por Vélez 2025 demuestra ser plenamente consecuente con los desarrollos de la neuroeducación, al transformar el aula en una verdadera comunidad de diálogo y construcción, estimulando de manera activa la sigmotogénesis y el desarrollo cerebral desde la infancia. Esto se logra al priorizar la pregunta sobre la respuesta y al fomentar un pensamiento multidimensional crítico,
creativo y ético a través de la interacción, demostración. Entonces, finalmente, esto nos dice que la cognición humana y la biología del cerebro se potencian, se desarrollan y se humanizan cuando el aprendizaje se arraiga en la experiencia compartida, el debate horizontal y el contexto cultural de los estudiantes. Lo anterior dicho por el compañero que nos decía que los estudiantes pues son esos seres que ya no deben ser o basarse en una educación tradicional, sino en una educación moderna donde el niño construye, aprende, es curioso, es activo. Todo esto permite involucrar a la neurofilosofía, a la neuroeducación y ir permitiendo un mejor desarrollo dentro de la educación infantil. Claro, claro que sí. Sí, todos estos hallazgos de la neurociencia permiten que el estudiante pueda, compañeros, pueda como jugar con el tema de la curiosidad, el tema de las emociones, porque el sistema tradicional no permitía esto. En el sistema tradicional el estudiante solamente sentarse y recibir órdenes, nada más. Ahorita sí se le permite que pueda ser protagonista, que pueda decir esto, que pueda actuar de esta manera, de la otra, pero antes no, antes era lo que decía el maestro y ya. Que yo pienso esto, no, es lo que dice la guía, es lo que dice aquí, usted no puede pensar. Entonces, todo esto es muy positivo porque, claro, enriquece el aula de clases, enriquece el conocimiento, enriquece el aprendizaje. Excelente este tema. Mi manera de ver es súper enriquecedor para nosotros que somos futuros docentes. Muchas herramientas aquí aprendidas, por ejemplo, de mi parte. Wow, muy bueno. Sí, la verdad, Listo, excelente. compañeros. Bueno, también tengo un aporte. Johnny, Es sí. que la neurociencia cognitiva, pues estos aportes que han hecho los científicos, ¿no? Nos han demostrado que el aprendizaje está influido por el cerebro, ¿sí? Como lo dijimos, por las emociones, por la interacción de los estudiantes dentro del aula de clase. Es por eso que la educación, pues, debe aportar prácticas un poco más dinámicas, más participativas y significativas. Total, total. Pues como vemos hoy en día tenemos a la mano lo que es la tecnología, lo que son las IAs y desde ahí podemos brindar una educación de mayor calidad a los estudiantes, ¿sí? En este sentido, pues la filosofía para niños fortalece el pensamiento crítico y reflexivo, como lo miramos, favoreciendo de una forma integral y consciente a la forma de enseñar. Ese es mi aporte. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Excelente. Excelente. ¿Qué continúa entonces? Ah, bueno, la referencia, El conclusiones que ya consenso. se dieron. El consenso. En general, esta actividad podemos afirmar que la neuroeducación y el programa de filosofía para niños nos comparten objetivos muy importantes dentro de la educación actual. Ambos enfoques buscan fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo no solamente la adquisición de conocimientos, sino también las habilidades de pensamiento crítico, la creatividad, la reflexión y la participación activa. De igual manera, comprendimos que el aprendizaje ocurre de manera significativa cuando existen emociones positivas, diálogos, curiosidad, interacción social dentro de un aula. Por otra parte, la metodología de comunidad de indagación permite que los estudiantes expresen sus ideas, formulen sus preguntas y construyan su conocimiento colectivo. También fortalecen su ambiente más democrático y más reflexivo. Para finalizar, consideramos que la implementación de estrategias pedagógicas basadas en la neuroeducación y filosofía para niños contribuye al fortalecimiento de una educación de mayor calidad, más humana y acorde
a las necesidades de la sociedad actual. Tenemos las referencias de Pineda y Félix García y Filosofía para Niños. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. A ustedes, compañeros, muchas gracias, hombre. Muchas gracias.